Bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Hoy vamos a hablar de cómo crear personajes realistas. Uno de los mayores problemas con el que nos encontramos cuando empezamos a escribir una novela es la creación de personajes. Personajes que trasciendan más allá de las páginas, que puedan identificarse con el lector. ¿Cómo vamos a lograr que el lector se sienta identificado con el personaje? Pues dándole al personaje cosas imperfectas. Por ejemplo, hay libros donde el protagonista siempre es perfecto, todo le sale bien, se saca las cosas de la manga y entonces sale de diferentes situaciones. Eso como que al lector pues no es mucho de su agrado. Por ejemplo, hay personajes que no sé, tuvieron a lo mejor una niñez difícil, eh, muchos problemas, tal vez eran huérfanos. Entonces hay lectores que se sienten un poquito más identificados a ese tipo de personajes. Para que nuestro personaje sea perfecto, ahora sí tiene que ser imperfecto. Por ponerles un ejemplo, en una ocasión, en un libro de los cuales yo estaba escribiendo, tenía que encontrar a los protagonistas de mi libro. Lo primero que se me vino a la mente fue poner a un niño y una niña, como en todas las historias, pensando a lo mejor en una segunda o tercera parte donde los niños fueran creciendo y pudieran llevar a cabo, ¿no?, todo el ritmo de toda la historia que yo quería escribir. Buscando y teniendo ya la historia en mente, el desarrollo, hasta el final, pues me faltaba eso a mis personajes principales. Entonces, por más que quise, pues los niños que yo tenía en mente no tenían nada que ver en la historia, no encajaban. Había escogido a niños porque normalmente pues son niños que son nobles, son buenos, son inocentes, los puedes ir llevando, los puedes ir desarrollando poco a poco. Fue algo difícil, entonces pensar y pensar y buscar durante meses cómo poner a mi personaje principal. Y un día, pues sin darme cuenta, estaba en el trabajo, tenía un compañero que ese compañero era noble, era bueno, si alguna vez le pedías ayuda, pues siempre te ayudaba. Entonces tenía todas las cualidades para poder yo hacer de él mi personaje principal. Encajaba totalmente con la historia que yo pues estaba realizando. Así que pues de ahí me inspiré mi personaje. Mi compañero era una persona alta, morena, y a mi personaje pues le di esas cualidades tal cual. Para hacerlo un poquito diferente, como era un relato fantástico, lo que hice pues fue agregarle unas orejas puntiagudas, hacerlo una raza, donde incluso puse sus hábitos. Normalmente él detestaba la comida dulce, cualquier cosa que tuviera azúcar. Siempre cargaba con unas barras de proteína. Entonces a mi personaje lo que hice fue ponerle esos hábitos. Uno de sus alimentos de toda su raza pues eran precisamente esas barras, bueno, unas barras de arroz y maíz en la historia que ellos creaban, y de eso se alimentaban. Entonces a mi personaje pues le di un poquito más de realismo gracias a mi compañero, pero para que fuera un poquito imperfecto, como les digo, encajó también totalmente porque mi compañero pues era una persona muy distraída. Entonces ese fue un plus que yo le podía dar a mi personaje, un personaje distraído que de repente se metía en situaciones difíciles por lo mismo pues de este comportamiento que él tenía. Entonces aquí es donde ya yo pude crear un personaje más realista, donde las personas se puedan identificar con él, personas que a lo mejor son distraídas, personas que a lo mejor tienen ese hábito de que pues tampoco comen cosas dulces, les gusta a lo mejor cierto tipo de alimento o llevar una alimentación. Entonces así fue como pude crear este personaje. Posteriormente, viendo todo eso, otro de mis personajes está inspirado también en otro compañero del mismo trabajo, un señor ya adulto. Este señor, pues en su adolescencia, él quiso ser actor. Incluso estuvo pues en un centro de actuación muy importante. Estuvo por varios años. Entonces mi personaje igual es un personaje fantástico, donde su raza es una raza mágica, pero son mágicos de nacimiento, entonces ellos tienen que ir desarrollando esa magia poco a poquito, y la van desarrollando con estudios, con aprendizajes.
pero él, a diferencia de los otros habitantes de su lugar, de su lugar de origen, pues él se decidió mejor por la actuación. Entonces, a futuro en la historia, pues esta misma virtud o esta misma esencia que él quiso, pues también lo saca de ciertos apuros. Entonces ya también tenía otro personaje basado en otro compañero, que también pues es un personaje pues realista. Entonces, para crear personajes realistas nos podemos basar en personas que tenemos a nuestro lado. Puede ser un familiar, un amigo, nuestros padres, nuestros hermanos. Incluso un personaje puede estar basado en nosotros mismos. Esto pues le va a dar más realismo a todo lo que estamos escribiendo y el lector se puede sentir más identificado con los personajes. De esta manera es como podrían llegar a crear personajes más realistas, por situaciones que a lo mejor no, pues nos hemos visto envueltos, con personas, no sé, incluso hasta con un malentendido que hayamos tenido, de ahí podemos sacarle provecho. Podríamos meterlo a la historia, personas que a lo mejor en un tiempo pues fueron nuestros enemigos, por así decirlo. Por X razón podríamos plasmarlo también en cierto personaje, darle pues un tono a lo mejor más fantástico, más lleno como de ficción. Así es como se podrían crear personajes, o sea, todo lo tenemos alrededor, con las personas que compartimos. Tenemos que analizar cuáles son sus hábitos, cuáles son sus defectos, cómo logran sacar adelante pues todo ese tipo de defectos. Todo eso en conjunto va a hacer que, pues si tenemos 10 personajes en la historia, los 10 personajes tengan empatía con los lectores. Entonces tenemos un mundo a nuestro alrededor de donde podemos sacar miles de personajes, porque pues a cada rato o en cada instante estamos conociendo gente, no sé, podemos observar ciertos tipos de hábitos que tienen las personas. Entonces, pues esa sería la mejor manera para crear personajes sin complicarnos, sin crear personajes que no tengan alguna esencia, personajes perfectos como en ciertas historias o nosotros mismos basándonos ya en personajes existentes de otros libros. Podemos hacer algo diferente, podemos basarnos en nuestro entorno, personajes que a lo mejor la gente no conoce o personajes que a lo mejor pues tengan hábitos que la gente no jamás hubiera imaginado y se sienta tan identificado con ellos, que incluso pues les pueda sacar una risa, algún recuerdo, alguna lágrima. Entonces este sería como que el consejo que yo les puedo dar en esta ocasión para crear personajes que sean realistas. Bueno, espero les haya gustado este video, les haya gustado la información que pude darles y que les sea de mucha ayuda si están iniciando con una historia o a lo mejor si ya tienen su historia y llegó un momento en el que se estancaron. Espero que esta información pueda ser útil para ustedes. Si es así, no olviden suscribirse para más videos y darle a la campanita para recibir más notificaciones. Yo soy Eder Ariel, escritor. Nos vemos pronto.